En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Qué bueno, Paula, bienvenida a este capítulo de Disonancias, donde hablamos un poco de cómo se han ido implementando con el tiempo las demandas por la igualdad, específicamente en los espacios institucionales, en los espacios universitarios de educación superior, estos espacios que históricamente han sido creados y vividos desde otra perspectiva, ¿no? Como desde una perspectiva mucho más desigual, mucho más estructurada, rígida. Paula, tú eres politóloga, doctora en estudios de género de la Universidad Complutense de Madrid. Estás ahí, de hecho, ahora, ¿verdad? Sí, todavía sí. Ya estamos entre Madrid, Ciudad de México, Chile. Y además realizaste tu tesis este año justamente sobre acoso sexual y violencias que se viven dentro de la universidad, recopilando casos y testimonios de la misma Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Entonces me gustaría empezar de una preguntándote cómo surge esta inquietud. Pues mira, es que mi relación en realidad con acoso en la universidad empieza muy temprano. Yo empiezo a estudiar ciencias políticas en el año 2013 y casi los primeros meses de carrera me doy cuenta que algunos de mis propios profesores han acosado a compañeras mías. Y claro, a mí me impactó mucho en el momento, ¿no? Porque tenemos el pensamiento en el imaginario de que las universidades como espacios de educación superior son espacios como libres de violencia, ¿no? Cómo Claro, va a ocurrir un acoso y agresiones sexuales en el templo del saber, ¿no? claro. Entonces a mí eso me impactó mucho y empecé a involucrarme dentro del movimiento feminista en la Facultad de Ciencias Políticas en la Complutense, en la Asamblea Feminista, y empezamos a visibilizar la existencia del acoso sexual en la universidad, porque en ese momento, digamos que no era como ahora, estaba bastante más invisible. ¿Cuándo la empezaste? ¿La tesis? Sí, La tesis yo la empecé en el 2018. perfecto, ok. Claro, esto te hablo, claro, de 2013 cuando yo empecé en primero de carrera. Ah, Y fue, perfecto. claro, cuando yo me empiezo como a vincular y a visibilizar como la existencia del acoso con otras compañeras. En ese momento, además, la Complu no tenía ni siquiera un protocolo de acoso. No lo aprueba hasta 3 años después, hasta el 2016. Y una de las demandas que teníamos por entonces era esa aprobación del protocolo de acoso. Y claro, además estábamos en un punto que cuando se aprobó lo recibimos, teníamos muchas expectativas, muchas esperanzas en que la aprobación de ese protocolo pues verdaderamente iba a servir, ¿no? Para reparar a las víctimas, para visibilizar que el acoso estaba sucediendo y para terminar con ese clima de impunidad que veíamos que había. Y en ese sentido, cuando verdaderamente vimos los primeros inicios de implementación del protocolo, nos quedamos como muy decepcionadas. Y a partir de ahí, algunas de nosotras fue cuando empezamos, digamos, a crear una red de apoyo y acompañamiento contra el acoso en la universidad. Y es desde ahí, desde nuestra labor, en el que algunas de nosotras empezamos a sufrir acoso de segundo orden, es decir, que por apoyar y respaldar y asesorar a personas que son víctimas de acoso en la universidad, nos empezaron a acosar también a nosotras. Y fue en ese momento cuando yo, que estaba haciendo la tesis en realidad de otra cosa, es cuando decido cambiar mi tema de tesis y hacerlo sobre acoso en la universidad. También como una forma, no solo de denunciar lo que me estaba sucediendo a mí, sino de denunciar el clima de impunidad que había y que desgraciadamente sigue habiendo en la Complutense, ¿no? Paula, quiero hablar de ese clima de impunidad que por lo demás es transversal a muchos espacios dentro de la sociedad. Primero decir que tu tesis terminó siendo, por lo que entiendo, que por cierto se puede leer en línea, ahí les dejamos el link en la descripción del capítulo, pero tu tesis terminó siendo un trabajo cualitativo que da cuenta primero de las secuelas que viven las propias víctimas, ¿no? Las secuelas emocionales, académicas, se desestructura todo, ¿no? O sea, para las personas que han sufrido acoso, abuso dentro de la universidad. Entonces, primero terminó siendo un desglose de esto, de estas consecuencias,
pero también una revisión de los mecanismos institucionales que existen o no dentro de la universidad para hacerle frente a estos casos. Y ahí entiendo que te encontraste con que más allá de cierto discurso, de cierta retórica o de ciertos protocolos, como mencionas, no existía mucho, ¿no? De hecho, te quiero citar, dices que era escalofriante ver cómo los nombres de los profesores acosadores se repetían una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿de qué habla esto? ¿De qué da cuenta esto? Bueno, primero da cuenta bueno, primero las redes de camaradería entre acosadores, porque efectivamente, o sea, yo me encontraba, o sea, entrevistaba gente que no se conocía entre sí, que tenían los mismos agresores, en este caso eran docentes, y si no tenían los mismos agresores, o sea, el agresor de una persona era colega del agresor de otra persona que yo había entrevistado, ¿no? Entonces, eso da cuenta primero de estas redes de camaradería que se tienen y de protección, en este caso, entre docentes. Y luego también yo creo que pues habla de la impunidad que hay en el sistema universitario, ¿no? Porque en este caso pues estamos hablando de docentes que tenían el mismo modus operandi de actuación que llevaban haciendo en algunos casos 20, 30 años, que se sabía en la facultad que actuaban así y que no había ningún tipo de intervención institucional. Claro, básicamente este gran pacto de silencio que en el fondo como que se da entre las élites, entre abusadores, entre los mismos de siempre, ¿no? Y básicamente, como decías tú al principio, la universidad se plantea a sí misma como un espacio de reflexión, como un espacio donde se genera y se desarrolla cierto conocimiento, cierta crítica y más que nada ahí lo que está visibilizando era que en el fondo más que proteger y apoyar, la universidad encubre los espacios universitarios. Ahora estoy hablando de universidad e instituciones en general. Sí, o sea, desgraciadamente hay un encubrimiento. No siempre es un encubrimiento activo, muchas veces parte de un encubrimiento pasivo, ¿no? Al final, no nos tenemos que olvidar que las universidades son entornos bastante jerárquicos, que ahora mismo están bastante precarizados y que mucha gente no quiere hablar. Ya no hablo de las propias personas que viven el acoso y las violencias, sino incluso de compañeros, ¿no? Hay cierto miedo a apoyar también porque efectivamente te puedan expulsar del espacio universitario y te puedan hacer la vida más difícil, ¿no? Entonces, a veces pasa efectivamente no solo por un encubrimiento activo, que por supuesto lo hay, sino por un encubrimiento de pasivo, de yo no he visto nada, yo prefiero no hablar, de Totalmente. bueno, es que yo no tengo claro que esto haya sucedido, ¿no? Y al final lo dejamos pasar años tras año y es un problema que está efectivamente bastante enquistado. O sea, el abuso se sustenta en ese silencio, efectivamente. O sea, por eso Sí. se puede realizar y se puede llevar a cabo. Sí, sí, sin el silencio y el encubrimiento institucional, el acoso, por supuesto, o sea, no me atrevo a decir que no existiría, Claro. pero desde luego no estaría tan tolerado como considero que está en este momento, ¿no? Hay un pacto de silencio muy grande. Luego también las instituciones dicen mucho esto de no, es que si no hay denuncias no podemos actuar, ¿no? Pero que luego se demuestra, ¿no?, que una vez que hay denuncias tampoco actúan de la manera adecuada o directamente no actúan. Entonces, bueno, es todo un entramado institucional que hace efectivamente que el acoso se mantenga, bueno, se mantenga en silencio y primero que no posibilite que haya denuncias y mucho menos que haya sanciones ni reparación. Paula, ¿qué pasa? Quiero darle espacio ahora también a las personas que entrevistaste, a las personas con las que hablaste. ¿Qué pasa al interior de una universidad cuando una víctima de acoso o de abuso decide hablar? ¿Qué se remueve internamente cuando finalmente se rompe ese pacto de silencio del cual estábamos hablando? Pues me he encontrado, sobre todo hay un cuestionamiento muy grande, ¿no?, hacia las personas que denuncian y parece que cuando denuncias públicamente que has vivido una situación de acoso, el problema empiezas a ser tú, ¿no? Yo cito mucho en la tesis a Sara Ahmed, que Sí. bueno, tiene también sus investigaciones sobre acoso en la universidad y vamos, para mí ha sido central. Ella dice, cuando señalas el problema te conviertes en el problema, ¿no? Claro. Al final, cuando señalas
estás tú como víctima de acoso, que este acoso existe en la universidad, se te convierte en la problemática y empiezas a ser tú el problema. No, ya no es el problema que haya una persona que acose, sino el problema es que eres tú que lo estás hablando y parece que estás rompiendo el clima de convivencia que hay en el sistema universitario, ¿no? Claro, Entonces se te tacha como la problemática, como la aguafiestas también, como diría Sara Ahmed, ¿no? Y entonces al final se te cierran muchas puertas en el sistema universitario. totalmente. Cuando rompes esa supuesta comodidad que se había creado. Sí, sí, y bueno, yo os hablo también en la tesis bueno, que vivir el acoso y denunciarlo, al final lo que te puede suponer es esa expulsión del sistema universitario, ¿no? O sea, tanto el acoso como la denuncia acaba provocando un cierto desahucio, una cierta expulsión que te lleva pues tanto a dejar tu carrera académica, ya sea si eres o docente o investigadora, o en el caso de estudiantes, a abandonar tus estudios. Claro. Entonces es muy, muy dramático en ese sentido bueno, que al final porque se está atentando contra la igualdad en el trabajo y la igualdad en el sistema educativo. Bueno, ahí también se da cuenta de cómo el sistema un poco que hemos creado y replicado lo hace mucho más fácil para que siga habiendo un agresor más que para que la persona agredida hable y pueda continuar su desarrollo personal, académico, de estudios. O sea, es mucho más fácil mantener al agresor en su lugar y que no sea cuestionado a que una persona que haya sufrido de cierta agresión, acoso, abuso, violencia, hable y genere un cambio. Sí, o sea, de hecho, bueno, estaba pensando, no sé si en México o en Chile os habéis enterado que justo ha salido ahora una denuncia pública, en este caso a un político, a Sí, Íñigo Rejón, de uno de los partidos de izquierdas, ¿no? Y claro, ahí efectivamente te preguntas qué ha sucedido como para que nadie del partido lo haya claro, denunciado y se hayan puesto medios antes, ¿no? claro. Y en este caso, pues efectivamente, valía más que era un buen cargo político, que efectivamente tenía pues, mucho capital social, que hablaba muy bien, antes que todas las personas, todas las mujeres que le habían denunciado, ¿no? Y en la universidad pues pasa exactamente lo mismo. Efectivamente es más fácil mantener a una persona y creo que también hay cierto miedo de las propias instituciones a empezar a bueno, pues en el caso de docentes, de agresores sexuales, de sancionarles y de expulsarles y de llevarles a juicio, ¿no? Tienen Claro. cierto miedo efectivamente de perder esa batalla legal y entonces prefieren no hacer nada. Y también ahí la complejidad adicional de que se trate de un político de izquierda, ¿no? O sea, también Sí, es como le agrega una capa más. sí, de hecho, una de las medidas que estaban tomando internamente dentro del partido, ¿no? Decían de hacer cursos de formación. Y digo, otra cosa no, pero esta persona tenía muchísima formación en género Claro. y se sabía perfectamente el discurso y de hecho lo utilizaba para ligar en un primer momento, ¿no? Con mujeres feministas. Entonces, a mí me preguntan mucho que si hay un perfil de agresor y digo, no, Mm, es que no hay un perfil de agresor, creo que esto quede claro, igual que no hay un perfil de víctima. O sea, porque dicen, no, son más catedráticos o son gente que se puede considerar más conservadora y digo, no, hay no. catedráticos, hay profesores asociados, hay gente mayor, hay gente más joven, no existe un perfil de agresor. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. La educación en todo esto es una dimensión crítica y fundamental en la reproducción de imaginarios en general, ¿no? Y lo que siempre se dice es que justamente para tener un enfoque preventivo de la violencia, para no caer en un punitivismo excesivo, que es como lo que viene después y no la prevención, justamente lo que se necesita es educación. Pero lo paradójico es que se hace muy difícil educar en esta dimensión, educar de manera tal que se genere conocimiento para que se pueda abordar de manera estructural la desigualdad, de manera estructural la violencia. Por lo demás hay un factor de que todos crecimos, todas y todos crecimos en este sistema, entonces para educar también hay un proceso de desaprendizaje de nosotros mismos.
No sé, así también como la universidad, que decíamos que, claro, se plantea a sí misma como este espacio de crítica, de reflexión, abierto, democrático, pero en realidad también es como más de lo mismo, o sea, replica esas mismas desigualdades sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace realmente para generar un cambio y para tener un abordaje integral, tanto desde las universidades mismas, que les empezamos a exigir ciertos protocolos, les empezamos a exigir mecanismos de prevención, como desde la sociedad y las políticas públicas también? O sea, yo creo que es complejo, ¿no? Precisamente por lo que... Perdón, está mi gata, no sé si la oyes, está No, no te maullando. preocupes. Eh, Acá también está la mía por ahí, pero No, todo y es que bien. además tengo tres, entonces cuando les da... Pero sí, o sea, me parece complejo por lo que decía. Al final, en el caso de este político, de Íñigo Rejón, se planteaba efectivamente que fueran a cursos de formación y es como, vamos a ver, estamos hablando que son personas que están completamente formadas, que tú puedes efectivamente tener cierto discurso, pero luego con tus prácticas ejercer determinado tipo de violencia. Y voy más allá, en las universidades, en muchas unidades de igualdad en España, que esos cargos pues, son personas también que son investigadoras en género y son expertas en género, lo que nos hemos encontrado es que son las primeras luego que están protegiendo a los acosadores. Entonces, o sea, no diré que no tengamos que ayudar, por supuesto, y ponerle empeño Marginarlo, claro. en educar, pero tampoco considero que esa sea como la solución, ¿no? Precisamente porque estamos viendo que hay personas muy formadas que también están formando parte de estas dinámicas, ¿no? Entonces, la verdad que es un tema como muy complejo y no sé decir tampoco cuál sería la solución con respecto a esto. O sea, yo creo que hay una parte fundamental que es, vamos, o sea, las propias compañeras que estamos dentro de las universidades y sobre todo compañeros que es que empecemos a parar este tipo de dinámicas cuando las veamos, ¿no? Y empezar a generar un clima en el que las personas que sufren este tipo de violencia se puedan sentir cómodas como para poder hablar y sentirse respaldadas. Y sobre todo parar directamente esos comportamientos, porque el problema es que lo sabemos, ¿no? Y no se paran. Pero ahí hay un punto, y creo que es un punto que podemos analizar ahora, después de muchos años de activación, después de muchos años de movilización, que van a seguir y ciertamente así tiene que ser, si esto es algo como constante y continuo, pero en el fondo creo que hay algo que nos da un poco como cierta... la perspectiva de ahora, después de momentos que tuvimos como súper álgidos, que creo que también estamos revisando ciertas cosas, porque en el fondo como que igual surgen ciertas contradicciones dentro de eso mismo, ¿no? Y no digo contradicciones como algo negativo, o sea, las contradicciones son propias del ser humano, qué bueno que estén las contradicciones, eso hace también que podamos como cambiar de opinión, ver desde otros lados, empatizar más, menos. Entonces, quiero preguntarte respecto a ese momento que se vive donde aparecen esas contradicciones o donde aparecen, pongámoslo para no, como donde aparecen esos matices, esas como áreas grises que todavía están ahí. Dentro de esto podríamos decir que están, por ejemplo, las denuncias públicas, las funas, como decimos en Chile, que en su momento ciertamente surgieron como una especie, hay una entrevistada en este podcast que hablaba, surgieron como un vómito, fueron necesarias y ya por una acumulación, ¿no? Y cuando algo surge como un vómito no es que se piensa en las implicancias que va a tener a futuro, simplemente fue. Y ciertamente fue y son y es necesario, pero después con el tiempo también le vimos otro lado, que a lo mejor también limitaban un poco la conversación, que se volvió algo como que hubo, que se le dio cierta cabida a un enfoque punitivista, de marginalizar por completo a una persona. Entonces, como claro, esas complejidades que surgen al efectivamente hablar de estas cosas, al denominar estas cosas, al categorizar las violencias, al implementar políticas de género y diversidad en espacios que antes no las tenían. ¿Qué aparece ahí?
Sí, yo creo que el contexto en las universidades españolas es distinto a las chilenas en relación sobre todo pues, al tema de las FUNAs. Yo no percibo que hayamos tenido en España ese nivel de denuncia pública en las universidades españolas. Creo que todavía estamos más en el silencio, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí no me parece mal que se denuncie públicamente, pero porque considero que la mayoría de las veces no se hace y no se denuncia. Entonces sí que lo considero como un primer paso. Claro. Efectivamente, luego tiene todas sus contradicciones, pero o sea, sí que considero que se critica pues, el tema de la denuncia pública, que sí que puede ser muy punitivo, pero claro, yo lo pienso a veces y digo, joder, si es que en la universidad es que no hay ningún tipo de punición, o Claro. sea, es el espacio de la impunidad absoluta. Mm. Entonces, ¿desde qué punto lo hacemos? Pues yo creo que la denuncia pública en este momento en las universidades es una forma de denunciar con todas sus contradicciones y que en ese sentido no me parece como opuesta como se suele plantear a la denuncia formal desde las universidades. O sea, para mí, si hay una denuncia pública, las universidades lo que tienen que hacer es actuar de oficio e investigar qué está sucediendo, O sea, ¿no? totalmente, la respuesta institucional tiene que estar de todas maneras. Absolutamente. O sea, la respuesta institucional tiene que estar, vamos, aquí tenemos un refrán que es cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y eso que efectivamente, pues si hay personas que anónimamente están denunciando, igual tenemos que abrir una investigación para ver efectivamente qué es lo que está sucediendo. Y yo no he vivido tanto una contradicción en ese sentido como con la denuncia pública, como que lo he vivido más pues justamente leyendo el libro de Sara Ahmed, el de denuncia, ella habla pues que no se denuncia precisamente porque se desincentivan las denuncias, ¿no? Haciendo, ella lo llama advertencias. En plan de no, es que si denuncias no va a ocurrir nada o te van a echar de la universidad o tal. Y claro, yo me planteo desde mi posición como activista, que acompaño casos de acoso y tal, yo hay una parte en la que también, o sea, tengo una visión bastante realista, obviamente, de la denuncia y de lo que sucede cuando denuncias en la universidad, que en la mayoría de los casos es nada. Y otra de las cosas que hablábamos anteriormente es que te sitúa en el disparadero y en una posición muy incómoda y muy dolorosa emocionalmente, ¿no? Y en ese sentido sí que me planteo muchas veces, digo, igual estoy yo desincentivando denuncias, pero claro, también digo, es que también tengo que contar lo que sucede con las denuncias, porque estamos llevando a personas a que denuncien a un proceso que les puede costar la salud, literalmente, ¿no? Sí, y que muchas veces puede haber una exposición muy grande de la víctima, una revictimización. Pero claro, ciertamente, como dices tú, eso es algo que tiene que ocurrir. Eso es algo en términos generales que tiene que salir para que se empiece a hablar, para que se empiece a visibilizar y para que se remueva internamente, como decíamos. O sea, claro, en ese sentido me parece súper importante destacar también contextos, destacar también que dijiste que en España no está eso a nivel universitario, no hubo, por lo que entiendo, un auge de la posibilidad de hacer esa denuncia pública donde uno también está haciendo como una catarsis, donde uno también está como, no, como dijimos antes, no pensando en las consecuencias necesariamente, sino que también como haciendo lo que en ese minuto naturalmente sale, ¿no? Como una especie de desahogo y de vómito, de tanto tiempo de silencio y de tanto tiempo de como vulneración. Entonces, me parece interesante que digas que en España no hay eso y también por otro lado pienso en que, no sé, en España, que esto no es que sea característico de un país sino de otro, esto es transversal, pero sí existen estos como fenómenos como la manada, sí existen este tipo de como noticias y por lo demás recurrentes, este tipo de violencias muy, muy graves. Entonces,
también ahí, bueno, pienso que, por ejemplo, y esto para que hagamos como una especie de análisis libre, pienso que, claro, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se revocó el Roe v. Wade, el derecho al aborto, muchas teóricas, muchas activistas, muchas políticas feministas hablaban de que la respuesta estaba en Latinoamérica. ¿Pero por qué? Porque Latinoamérica no tuvo, como sí tuvo Estados Unidos, ciertos derechos consagrados a nivel constitucional. En Estados Unidos tuvieron el Roe v. Wade desde el 73, imagínate, en muchos países de Latinoamérica todavía se está luchando por legalizar el aborto. Entonces, en el fondo, como no tuvimos eso, sí se generó un activismo, sí se generó como un diálogo, un activar, un movilizar, movilizaciones constantes que ponían el tema sobre la mesa, porque no estaba el derecho consagrado constitucionalmente. El derecho, cuando está consagrado constitucionalmente, sabemos que es muy endeble, es muy frágil, de ahí depende de los políticos de turno, de la Corte Suprema, puede venir alguien y te lo puede arrebatar en un segundo, pero cuando hay activismo, eso como que se sigue, ¿no? Es como continuo, es constante. Entonces ahí creo que quizás también me parece interesante como respecto a lo que decías de España, en España no tenemos esto, como puede que haya algo ahí, ¿no? Es como interesante esa relación de países que tuvieron, pero donde finalmente no se hablan ciertos temas, versus países que no cuentan con ciertos derechos y entonces tuvieron que activar de otra manera. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo, o sea, no creo tanto en España como que no haya, o sea, otras investigadoras opinarían al contrario que yo, de hecho sí que hablan de un Me Too universitario. Yo no me atrevo a llamarlo así porque tampoco creo que hayan salido como tantos casos y creo que seguimos en el silenciamiento y en la impunidad, ¿no? Pero ya te digo que otras investigadoras sí lo dicen. No, y estaba pensando en cuanto a la ley del aborto porque o sea, me parece interesante en cuanto a la institucionalización. En España, por ejemplo, cuando, no sé en qué año fue exactamente, no sé si 2012, 2013, pero el ministro de Justicia por entonces intentó también revocar la ley del aborto. Y ahí fue cuando el movimiento feminista en España, en mi opinión, se hizo más fuerte y se hizo más de masas. En ese momento estaba mal visto llamarte feminista y ahora es casi lo contrario, ¿no? Obviamente hay muchos retractores, etcétera. También tenemos un crecimiento de la extrema derecha súper potente, pero ahora cualquier persona por la calle te podría decir que es feminista. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.